Bienvenidos una vez más a Frecuencia de Luz. Hoy nos acompaña una mujer con una historia que estoy convencido de que os va a resonar a muchos de vosotros. Durante años vivió entregado al trabajo, a las responsabilidades y a sacar adelante a su familia como tantas personas. Aprendió a ser fuerte, a seguir adelante y a poder con todo. Pero llegó un momento que la vida le obligó a detenerse. Lo que parecía el final de todo terminó convirtiéndose en el comienzo de una transformación profunda. Hoy hablaremos sobre crisis, depresión, autoestima, maternidad, reconstrucción, un poquito de lo que viene siendo la vida de cualquier persona que nos esté viendo. Hoy nos acompaña Vanessa, creadora de Esencia Fénix. Bienvenida, Vanessa. Hola. Bueno, ante todo, darte las gracias por estar aquí. No me hubiera imaginado, la verdad, que me hubiera surgido una oportunidad así en el poco tiempo que llevo en el online, la verdad, y súper agradecida. Esto no ha hecho más que empezar. Y nada, tú no sé. Bueno, La empieza. verdad es que estoy un poco nerviosa, ¿vale? Porque al Mm. final es que ya te digo que no me hubiera esperado y más pues con todo lo que me ha costado llegar hasta aquí, la verdad que estoy teniendo tanto ese crecimiento interno como un desarrollo personal Sí. brutal, porque, bueno, sí que es verdad que vengo del mundo comercial, empecé a vender con 20 añitos, tanto a puerta fría como, bueno, en centros comerciales, en stand, he sido responsable también de jefa de equipo, o sea, pero el online es como respeto, ¿no? La cámara, incluso a pesar de ser buena vendedora, ¿no? En ese sentido, el ponerme delante de una cámara era como ese bloqueo, ¿no? Y es cuando empiezan a salir esos miedos que tenemos internos, esos patrones que seguimos y que no sabes por dónde te vienen, pero que dices, jo, con lo fácil que parece, ¿no? Que tú ves a la gente, cómo habla, cómo se expresan y demás, y en el momento que yo tengo esa cámara delante, era como me subía un algo por aquí y quedarme bloqueada directamente. Entonces, sigo trabajando conmigo misma para romper esas creencias, para romper esos límites. Y bueno, en 2 meses, la verdad que estoy aprendiendo muchísimo. Sí que es verdad que yo no tenía ni idea de marketing digital, ni idea de cómo funcionaban las redes sociales, ni nada, cero. Empecé mi cuenta desde cero hace 2 meses. No sabía ni editar un vídeo prácticamente, entonces yo miro hacia atrás hace 2 meses y ahora, digo, si en 2 meses he conseguido todo esto, sobre todo estar aquí hoy, en otros 2 meses, 3 meses, 6, un año, no me imagino dónde puedo llegar. No, no, y se nota que lo estás trabajando muy bien porque ni siquiera te he preguntado, ya has hecho una cátedra también sobre el online, sobre el marketing, sobre tus cositas y te has introducido un poquito, pero quiero que nos cuentes un poquito más. A ver, ¿quién es Vanessa? Pues Vanessa es una mujer eh, que ha tenido una vida muy complicada, ¿vale? Desde muy pequeñita tuve que adquirir un rol desde bien pequeña, o sea, con 4 o 5 añitos, un rol familiar que no me correspondía por situaciones X. La vida empezó a golpearme desde muy pequeña y tuve que desarrollar ese instinto de supervivencia desde muy pequeña, ¿no? Sí que es verdad que con el paso del tiempo te vas haciendo consciente de dónde vienen derivados, pero bueno, eso hablaremos más adelante. Eh, entonces mi vida, bueno, pues he tenido situaciones en mi casa muy difíciles o sea, creces en un entorno que no, o sea, no eres feliz, pero tienes que sobrevivir, porque a pesar de todo lo que, o sea, de todas las, no sé cómo explicarlo, o sea, he tenido en casa, pues vengo de una familia desestructurada, somos 3 hermanos, cada uno somos de un padre diferentes. Mi madre siempre ha estado dando todo por sus hijos, trabajando como una esclava para que no nos faltara de nada.
pasando canutas, ¿no? Muchas veces no teníamos para llegar a final de mes, entonces creces en un ambiente, aparte que mi madre siempre ha sido en ese sentido muy negativa, yo al final, por alguna razón, tenía otro pensamiento diferente, entonces yo no podía ver a mi madre así. Entonces, adquirí ese rol de salvadora desde muy pequeña, ¿vale? Entonces, para mí, el ayudar a una persona era salvarla. Y eso pues me ha perjudicado a lo largo de toda mi vida, tanto con amigos, relaciones, en todos los ámbitos de mi vida realmente. Pero como te has, o sea, como te has criado en esa situación, para mí era normal. Y más viendo la situación que tenía mi madre, o sea, realmente era el ejemplo, ¿no? En el que yo me he criado. Entonces, todo lo que hacía ella, para mí, esas creencias desde muy pequeña eran normales. ¿Qué pasa? Pues que al final, claro, y de hecho un mogollón de gente nos decía que, vamos, que era yo un clon de mi madre, pero en todos los sentidos. Hasta que, bueno, con 20 años empecé a trabajar de comercial. Empecé en la típica empresa con este sistema americano, con formaciones, muchísimas formaciones a nivel de actitud, programación neurolingüística, o sea, he dado convenciones en Madrid, en Barcelona, y tuve un reseteo mental increíble, que gracias a ello es lo que poco a poco, seguir trabajando durante todos esos años de mi vida, me hicieron cambiar esa mentalidad y ahí algo dentro de mí ya empezó a cambiar. Pero esas heridas de infancia estaban ahí, en lo más profundo de mí. Y yo no era consciente todavía, ni siquiera tenía las creencias que tenía ahora, porque no, o sea, digamos que no, ¿cómo lo digo? O sea, no era, o sea, esas creencias espirituales, por ejemplo, que yo tengo ahora, no las tenía. Entonces no veía más allá de lo que mi vida era en realidad, ¿no? No sabías que existía esa herida en ti todavía, ¿no? No, yo no era consciente. Yo al final, para mí vivir así era la educación que yo había tenido. Lo Entonces, normal, ¿no? Que sí, diríamos cada uno en su normalidad. sí, para mí era normal vivir así. De hecho, he vivido con la autoexigencia constantemente, eh, con ese sentimiento de culpa por querer parar. Entonces no me podía permitir parar. Era obsesiva con el trabajo, obsesiva con absolutamente todo lo que tenía, incluso pues eso, con todas las cargas que yo tenía, siempre cargaba esa mochila todos los días, los meses, todos los años, o sea, creía que podía con todo, como mi madre podía en su momento. Entonces, al final, llegó a un punto que no se podía sostener más. Ujú. Y para cerrar un poco el capítulo de tu infancia, que de esto, ¿no? Que vemos que es la historia realmente fue dura, que te llevabas ahí detrás. Esa Vanessa pequeñita, ¿en qué soñaba? ¿Qué le gustaba? ¿Dónde se imaginaba cuando era mayor? Pues te soy sincera, o sea, realmente ni me hubiera imaginado estar aquí, no me hubiera imaginado, o sea, realmente no tenía sueños como puedo tener ahora. O sea, no era consciente de ello, porque te digo, vengo de una familia súper humilde, entonces para mí el hecho de poder tener esa vida de ensueño que todo el mundo quisiera, o sea, yo no digo, esa vida no es para mí. Ujú. ¿Y en qué momento fue cuando tú te diste cuenta que te saltó esa señal de alarma, ¿no? Que dices con 20 años, cuando estabas ahí un poquito más adelante. ¿Cuándo fue ese primer alarma que dijiste, no Vanessa, no estás yendo bien? Pues la verdad que en mi vida
he tenido varios renacimientos, pero sin duda, o sea, bueno, yo tengo 2 niñas también, mis niñas cada una es de un padre diferente, ¿vale? Entonces yo sí que a la larga pues me hice consciente que estoy repitiendo muchos patrones de mi madre, ¿vale? Y cuando me hice consciente de ello, gracias al Reiki, que luego hablaré si nos da tiempo, yo pensé fríamente, ya no es solamente que yo repita esos patrones, sino que yo tengo 2 niñas. ¿Qué es lo que yo tengo que cambiar dentro de mí para que mis hijas no repitan? Entonces, esa pregunta para mí fue el hecho de trabajar en mí, al 100%. Entonces, yo venía de esa vida del piloto automático en el que he vivido toda mi vida y el punto más gordo de inflexión que tuve fue como hace unos 2 años y medio más o menos, en el que, bueno, pues estaba sobreviviendo, que lo veo ahora desde otro punto de vista, pero para mí sobrevivir era normal. Yo me levantaba a las 6 de la mañana, me acostaba muchas veces a las 10 y pico de la noche, trabajando, viviendo sola, una casa, las niñas, el colegio, deberes, duchas, o sea, como cualquier madre soltera cargando con absolutamente todo. Llevaba esa coraza tan grande que era incapaz de pedir ayuda por vergüenza, porque me sentía débil, vulnerable, me hacía sentir menos por necesitar esa ayuda. Como yo siempre he tenido ese afán de ayudar, de estar disponible siempre para todo el mundo, yo también esperaba que alguien me viniera sin tener que pedir, porque ya te digo, o sea, si yo tenía que pedir algo, directamente no lo hacía, porque yo pensaba que podía. Hasta que empecé a tener problemas. Empecé a tener problemas en la relación que tenía con el chico con el que estaba. Empecé a tener problemas en el trabajo. Estaba todo el día gritando. La ansiedad, vamos, ya empezó a ser crónica. De hecho, mi cuerpo empezó a hablar, pero yo no escuchaba, yo seguía en ese piloto automático y cuando realmente no nos escuchamos, el cuerpo empieza a gritar desde tu interior, empieza a somatizar todo ese estrés, toda esa ansiedad. Tuve pérdidas de pelo, calenturas constantes. De hecho, tengo un vídeo en Instagram donde tengo de las pocas fotos antiguas que guardo, porque ya te digo que yo no era de redes sociales ni de documentar absolutamente todo, porque sí que es verdad que también soy una persona súper reservada con mis cosas y para mí el estar aquí y abrirme con todo el mundo ha sido una de las barreras más difíciles que he tenido que romper, pero considero que mi historia puede ser referente para poder ayudar a otras personas y realmente que vean que siempre hay salida y eso, el cuerpo empezaba a hablarme, pero yo seguía sin ser consciente hasta que empezaron, o sea, yo sentía dentro de mí como que algo ahí arriba del universo, la vida me estaba diciendo, para, y yo no quería escuchar, y yo seguía cargando esa mochila, incluso noches llorando de tanta carga que yo tenía, yo me secaba las lágrimas y al día siguiente me volvía a trabajar y yo seguía cumpliendo con todas las responsabilidades que tenía. Y yo sentía que cada golpe que me daba la vida me empezó a venir una detrás de otra. Y cada cual era más gorda, como si algo me estuviera intentando sacar a golpes de ese camino que ya no era para mí. ¿Y cuál fue ese golpe que te hizo darte cuenta de que ya no debo seguir por aquí, de cambiar el rumbo de mi vida? Pues fueron varios, ¿vale? Esto lo digo en exclusiva aquí porque esto no ha salido a la luz, ¿vale? Mm. El perder la custodia de mi hija fue sin duda el golpe más duro de mi hija mayor. Y yo en esos momentos tuve que haber parado, pero no lo hice. Y yo seguí cargando, trabajando en un centro comercial
siendo responsable de 2 equipos de trabajo. Imagínate esa coraza tan fuerte. Eh, yo tenía que estar con mi mejor sonrisa a pesar de la mochila que cargaba detrás y aún así entender que tenía gastos, que tenía una casa y tenía otra hija por la que luchar. Y para mí ese fue el detonante de todo lo que vino detrás. Es inte- Y sí, dime, dime. Digo que es interesante lo que comentas también en relación a eso, lo que dices tú de la coraza, ¿no? ¿Cuánto es capaz de aguantar el ser humano o las personas, ¿no? De incluso estando en situaciones difíciles, que dices tú con una mochila muy grande, somos capaces de seguir adelante cuando a lo mejor en lugar de seguir adelante debemos parar y decir, oye, ¿por qué estoy cargando con esto si me toca, si no me toca? Hacer un poco ese autoanálisis en lugar de asimilarlo y decir, no, no, es lo que me toca pa'lante con todo. Exactamente, exactamente. Entonces yo seguí y ya te digo, hace 2 años, fíjate hasta que aguante, 2 años más aguanté. Y a raíz de aquello, Mm, cada golpe fue peor, incluso. Fue peor, pérdidas, mm, ya te digo, perdí la relación que tenía. Esa situación incluso pues, me afectó la relación. Al final terminé separándome del chico con el que estaba. Empecé a mm, tener problemas con los compañeros de trabajo, problemas con la jefa con la que yo estaba trabajando. Entonces dije, no puedo más, no puedo más. mm, De hecho, fíjate, yo me cogí la baja, terminé cogiendo una baja médica porque dije, ya está, ya está. mm, El mes antes de coger la baja, incluso tuve un incendio en casa mm. y para mí ya eso fue el decir, ya está, paro. Yo no Y quería parar, pero la vida me obligó. y una vez tocado ese punto tan, lo que comentas tú, ese punto ya tan bajo que tocas el fondo, que no se puede ir más abajo, ¿cómo empieza tu resurgir, ¿no? ¿Cómo renace ese fénix? Uf, realmente, o sea, realmente en el momento que yo paré, el tocar fondo vino ahí, Mm, cuando salí de ese piloto automático. Fue como, ya cuando tienes tanto tiempo para pensar, porque ya dejas de sobrevivir, ¿no? Y el cuerpo ahí es cuando realmente tiene tiempo para expresar todo lo que habías cargado durante tantos años. Y estuve unos meses muy mal, estuve en cama tirada, me arrastraba para llevar a mi hija pequeña al colegio y, y yo entendí que no podía estar así. De hecho, el médico, en el momento que yo me fui al médico, lo primero que te hacen es mandar pastillas, medicación. Y yo cogí las pastillas, pues porque para que me alargasen la baja realmente, pero no tenía intención ninguna de tomarlas, porque siempre he sido muy de medicina natural y todo esto, ¿no? Entonces yo entendía que yo tengo una responsabilidad y mi hija no tiene por qué ver determinados escenarios en casa, ni yo no iba a estar empastillada todo el día teniendo una hija porque mi hija dependía de mí. Digo, si me pasa a mí algo, ¿quién se ocupa de ella, no? Y eso, nada, me busqué otro tipo de ayuda por mi cuenta, busqué ayuda, no me quedó de otra, porque yo no podía seguir así. Por eso desde aquí, o sea, el orgullo, la vergüenza, llega a un punto que necesitamos a una persona que nos brinde esa mano para volver a encontrar esa luz. Y yo me puse en manos de un naturólogo que gracias a él fue el que me ayudó a dar ese primer paso. Después de ahí el trabajo lo tuve que hacer yo, pero sí que es verdad que en el momento que yo me he planteado algo, siempre he tenido esa determinación para conseguir eh, todo lo que yo me he propuesto. Entonces, mi objetivo era volver a mí, volver a mí. Me adentré en el mundo de la meditación, empecé a meditar, eso me ayudó a ganar claridad, me ayudó a entender ciertos comportamientos que no comprendía. De ahí dije, ya está, no quiero volver atrás, yo no quería volver a esa vida de supervivencia. Digo, aquí tenemos que hacer un cambio. Decidí ponerme a estudiar. A mí siempre me ha encantado ayudar a la gente, siempre pues
como me gusta pues es todo el mundo espiritual y así, pues me decanté por el Reiki transpersonal. Me pareció súper interesante y yo no tenía ni idea de lo que era Reiki, pero me animé a hacerlo porque había algo dentro de mí que me estaba guiando por ahí. Y en el momento que empecé con el curso, empecé a comprender muchas cosas. De hecho, gracias al curso he tenido un cambio interno muy grande. Empecé a entender, a comprender. Ahora me acompaña prácticamente todos los días. Incluso ya no solamente este cambio interno en uno mismo, que cuando realmente empiezas a ver esos cambios, se transforma todo lo que tienes a tu alrededor. Entonces, después de mucho trabajo interno, y sigo en ello realmente, ahí fue cuando empecé a ver esa luz como algo al final del túnel que me estaba diciendo, sigue por aquí. Me apunté al gimnasio, me empecé a enfocar en mí, lo hacía todo por y para mí, y para que mis hijas estuvieran bien también, ¿no? Y ahí entendí que yo no podía dar ese 100% para los demás si ni siquiera podía sostenerme yo. Exacto, sí, sí. No, es lo que dices tú, y al final el Reiki te sirvió como esa primera herramienta de transformación y te aportó esa luz y esos cambios empezaron a llegar a tu vida, ¿no? ¿Eso es todo lo que te enseñó el Reiki o qué más aprendiste del Reiki, aparte de las técnicas o todo eso? ¿Qué más aprendí? Pues un montón de cosas, la verdad. Sobre todo a calmarme a mí misma, a mejorarme el sueño, porque no podía dormir tampoco por la ansiedad y la depresión que yo tenía. Eh, el conectar, el entender que tenemos una fuerza interna que está ahí dentro y que muchas veces se nos olvida, ¿no? A aprender a enfocarme en el aquí y ahora, para mí eso fue un cambio brutal. De hecho, sigo trabajando porque sí que es verdad que muchas veces esa ansiedad viene generada por un futuro que imaginamos o sucesos directamente que todavía ni siquiera nos han pasado y nuestra mente nos juega muy malas pasadas porque imaginamos escenarios que ni siquiera están ahí, ¿no? Entonces, aprender a enfocarme en el presente, olvidarme de lo que no haya pasado o de ese pasado directamente que ya no se puede solucionar. Lo pasado, pasado está. Entendí porque muchas veces me he preguntado por qué la vida, ¿no? ¿Qué he hecho mal en otra vida para recibir, ¿no? Una detrás de otra. Y esa fue mi pregunta estrella. O sea, en el momento que yo dejé de preguntarme por qué a mí, sino para qué es lo que viene esta situación a enseñarme, ahí cambió todo. Sí, al final, un poco todo lo que nos cuentas se resume en una palabra que es la de priorizarse, ¿no? Entonces, ¿por qué Sí. crees que a las personas nos cuesta tanto el priorizar? ¿No? Que dices tú priorizas pues a tus hijas, el trabajo, cada uno prioriza, ¿no? sus cosas, a veces antes que a sí mismo. ¿Por qué crees que nos cuesta tanto? Sinceramente, porque estamos acostumbrados. Porque al final de eso viene de creencias atrás, porque la sociedad, desde que somos pequeños, nos enseñan a vivir así, realmente. O sea, desde muy pequeñitos tenemos, tanto en cualquier entorno familiar, nos criamos con ese tipo de creencias o con esa educación, ¿no? Entonces, yo hablo desde mi caso, o sea, nos enseñan a sentirnos culpables por priorizarnos y realmente no es así. O sea, porque si tú no estás bien, es imposible estar bien para los demás. Es imposible. Es que no puedes. O sea, yo, de hecho, tengo un ejercicio que es que a mí me sirvió de mucha ayuda y entender, ¿no? Con mucha claridad. Si yo, por ejemplo, estoy a un 50%, yo no puedo dar ese 100% porque no lo tengo. Entonces es Ujú. imposible. Y ahí empieza el desgaste, empiezas a quemarte y empiezas a, pues un poco eso, ¿no? De decir, jolín, ¿qué pasa? ¿No? ¿Y por qué no recibo lo mismo? Porque es que no estás dando ese 100% para poder recibirlo. Y cuando yo entendí eso, empezaron a cambiar muchas cosas. Entonces,
para poder dar ese 100% yo fuera, realmente ese 100% primero me lo tengo que dar yo. Si no, no hay manera. Yo no puedo dar lo que no tengo. Ujú. No, no, realmente es así como tú comentas, ¿no? Y al final, una buena herramienta, como tú comentas, pues aparte de priorizarse, pues empieza por el escucharse uno mismo, ¿no? Porque claro, si no te escuchas a ti mismo que te estás llamando, no te puedes priorizar. ¿Esa fue una de tus herramientas, el diálogo interno, el escucharte, o empezaste a trabajar Sí. con más? Pues empecé con el diálogo interno, el dejar de automachacarme. Eso me ayudó a bajar la autoexigencia conmigo misma, porque siempre he sido súper autoexigente y era un problema, porque no era autoexigente conmigo, sino con el resto también. Entonces, ahí empecé a comprender que la gente no es que se alejaran de mí, sino que yo los echaba de mi vida porque no me cumplían mis expectativas. Y esas expectativas venían debajo de esa autoexigencia que yo me imponía. Entonces, ahí entendí que al final cada uno da lo que tiene, da lo que es, no lo que yo quisiera que me dieran a mí. Porque yo puedo dar un 100% o puedo dar un 80% o puedo dar X porque yo soy así, pero esperar lo mismo a cambio del entorno o de tu pareja o de cualquier persona externa es un error. Exacto. Y ahora que ya estás cerca de tu 100%, o por lo menos sigues trabajando, ¿no? Para llegar en todo este camino, de todo este camino que has vivido, ¿qué regalo te llevas, ¿no? Porque aparte de todo el aprendizaje, ¿no? Todo lo vivido, ¿cuál ha sido el mayor regalo para ti en este proceso de renacimiento? El mayor regalo, el volver a mí, sin duda, el volver a mí. De hecho, tengo gente de mi entorno que me vieron pasar todo este proceso desde el principio hasta ahora, como me están viendo y no me reconocen. Entonces, para mí eso es un orgullo para mí, el, el sentir que lo conseguí realmente, a pesar incluso de pensar muchas veces que no sabía ni cómo salir de esa situación. Y a día de hoy estoy aquí en mi mejor versión. No, no, se te ve esa sonrisa radiante cuando de esto, como ha ido cambiando tu tono, incluso mientras nos contabas la entrevista, yo te iba viendo como de ese dolor, estamos ahora en un momento radiante de alegría. Yo te preguntaba antes también, digo, ¿y qué sueños tenía esa Vanessa? Y de pequeña me decías, pues no tenía muchos. Y ahora que Vanessa se escucha, se prioriza, se quiere, ¿qué sueños tienes ahora? Ahora mismo pues tengo pues los sueños, el poder ayudar realmente cuando tienes este despertar, ¿no? Cuando la vida te arrasa con todo, ¿no? Y como me pasó a mí, y tienes ese despertar espiritual, ¿no? Que conectas contigo y realmente encuentras tu propósito, entiendes que lo que te pasó estaba destinado para ti y realmente tenías que haber pasado por todos esos aprendizajes para ser referencia para otras personas, para ayudarles en ese camino. Entonces, mis sueños ahora mismo el sueño que tengo es el seguir ayudando a esa gente, pero aprendí a ayudar sin salvar. Y esa es la lección más grande que me llevo. Que yo puedo facilitar herramientas, puedo dar ese apoyo incondicional, porque yo doy el 100, no el 200, si hace falta, pero el trabajo lo tiene que hacer uno mismo. Exacto, si no, el símil este de tirar el flotador, yo no puedo ir a sacarte, yo te doy el flotador y tú tienes que salir, porque si no, pues nos hundimos los dos. Y entonces, quería comentarte también a ver qué me dijeras, ¿no? Para ir cerrando todo este bloque, una palabra que defina toda tu transformación, todo tu proceso, ¿cuál dirías que es? Una, dos Fénix, palabras. Fénix. sí. De hecho, lo tengo tatuado en la espalda. Es uno de mis, sí, para mí, o sea, de hecho, cuando el tatuaje yo me lo tatué cuando me separé del padre de la pequeña, al año siguiente me lo tatué en enero porque ese año fue año de renacimiento también y cuando he tenido algún golpe duro, lo que sea, cuando he estado, pues este último punto de inflexión, yo veía el tatuaje, me lo veía y me obcecaba con él. Y recuerda por qué te lo hiciste.
Ujú. O sea, un poco es la frase o el mantra que te acompañaba un poquito en todo este proceso, la palabra fénix, ¿no? Y el ver ese dibujo del fénix tatuado. Sí, y no es casualidad pues que a día de hoy pues esté creando el programa, se llame exactamente igual, tenerlo tatuado, o sea, es como ese renacer, ese resurgimiento de las cenizas y demostrar realmente que se puede. Exacto. Y pues, cuéntanos un poquito de qué, en qué consiste ese proyecto Fénix que estás creando para ayudar a las personas. Pues es un programa de acompañamiento de 90 días que estoy creando. De hecho, ya en nada va a salir, en nada voy a hacer el lanzamiento del programa, que consiste en una transformación interna desde el interior. Personas que se hayan perdido en algún momento de su vida, que no sepan cómo salir de ahí, que no vean esa luz, ¿no? Digamos, gracias al programa, es un programa de 6 módulos como un camino de transformación paso a paso, desde los cimientos hasta esa nueva versión que vamos a construir. Entonces, para mí tiene un significado muy especial porque es mi primer proyecto digital. De hecho, el mostrar tus aprendizajes a otra persona, porque son aprendizajes vividos más las herramientas que adquirí con el curso de Reiki, ¿no? El cómputo de todo es un programa que es muy potente realmente y estoy deseando lanzarlo ya, hacer esa presentación porque tengo una corazonada de que realmente va a llegar. Sí, bueno, y que ese Fénix despegue, ¿no? Y encuentre a esa gente que lo necesita. Y un poquito, ¿y qué herramientas, qué herramientas hay dentro del programa Fénix? ¿Hay Reiki o un poquito qué es lo que puede encontrar la gente dentro del Fénix? Pues un poquito, pues lo que se puede encontrar sobre todo, pues son mentorías, tanto privadas como grupales, ¿no? Porque yo considero que el compartir experiencias hace la unión, ¿vale? Muchos ejercicios para romper creencias limitantes, para romper ese miedo que muchas veces nos paraliza, entender que la cabeza puede ser nuestra mayor amiga o nuestra peor enemiga en función de dónde enfoquemos esos pensamientos, hacer ese trabajo emocional que muchas veces tenemos y no sabemos, incluso nos sentimos mal por llorar y tenemos que entender que el llanto es una emoción más que tiene que salir, tiene que aflorar y escucharnos. Y ya te digo, o sea, un poco desde las bases, el conocer, cada historia es un mundo. Entonces, lo primero sería conocer a la persona para identificar qué patrones, qué heridas tenemos detrás y en función de ahí hacer como ese seguimiento personalizado dependiendo de lo que llevemos detrás. Entonces, estoy muy emocionada, la verdad, con este con este programa porque hay algo en mí que me dice que vienen historias potentes detrás también y eso la verdad que súper contenta y espero cambiar la vida de mucha gente, la verdad. Hombre, lo que dices tú como es para no estarlo, ¿no? Que el Fénix despegue sus alas y también ayuda a renacer a tanta gente de las cenizas que lo necesita, ¿no? E incluso es un proyecto muy bonito y que, como dices tú, yo creo que puede ayudar a muchas personas que lo necesiten, que se hayan visto como te pasó a ti, ¿no? Que estaban perdidos, que no hay salida, que están en el fondo, ¿no? Tender esa mano y decir, oye, de aquí tienes una mano amiga que te va a ayudar a salir adelante. Sí, así es. Y también hay otro proyecto, no sé si puedes hablar mucho de algo que tiene que ver con papel y tinta o eso todavía está muy... Bueno, este le tengo ahí en el aire todavía porque tengo tantas cosas abiertas a día de hoy que he querido o sea, vamos, escribir en papel, porque muchas veces las emociones nos desbordan tanto, 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 que la escritura para mí es una terapia, ¿no? Para poder soltar todo eso que cargamos y decidí escribir porque llevaba tanto guardado ahí dentro que ya ni entrenando ni meditando, mi cuerpo me estaba diciendo, Vane, suelta,
suéltalo. Y me puse a escribir, entonces estoy ahí creando también. Este sí que todavía no tiene fecha, mi libro, ¿vale? Pero bueno, ahí lo tengo también. Entonces, en el momento que tenga ratitos libres, pues ahí seguiré con ello. Entonces, de momento lo dejamos ahí en stand-by. Sí, no, porque al final se nos acumulan a todos tantos proyectos. Yo también tengo muchas cosas en marcha y hemos de priorizar todo poquito a poco, ¿no? Porque el día solo tiene 25 horas, entonces nos faltan todavía horas para hacer. Entonces, Vanessa, ¿dónde puede encontrarte la gente? La gente que le interese la esencia Fénix, un poquito todo lo que nos ofrece, ¿dónde pueden empezar a encontrarte? Pues tengo la cuenta de Instagram, que de hecho la abrí nueva precisamente para esto, ¿vale? Bahrein Cuerpo y Alma, ¿vale? Tengo canal de YouTube también y tengo la cuenta del TikTok también y eso de momento ahí, pero esto acaba de empezar, o sea que ahí de momento tenemos esas 3 cuentas y eso. Hmm. Bueno, exacto, como dices tú, y todo que fluya y que sea bonito. Y además, cuando algo está creado desde el cariño, desde el amor, ¿no? Pues oye, pues siempre encuentra a las personas que lo necesitan y no hay nada más bonito, ver, tú lo puedes decir, igual que también lo puedo decir yo, el disfrutar del proceso ese de crear, de ponerle tu energía, todo tu cariño a eso que creas y seguro que llegará quien tenga que llegarle. Sí, de eso se trata, ¿no? Al final, cuando tú emprendes algo desde lo más profundo de ti, no buscas hacerte viral, no buscas buscar miles de seguidores tampoco, sino conectar con ese cliente ideal, conectar con esa persona que realmente te necesita, con esa persona que realmente te está buscando, porque necesita esa mano. Perdón, que no tenía silenciado el micro para no taparte. Pues para ir despidiendo un poquito, Vanessa, pues me gustaría que, ahora que te dejo otra, bueno, te sigo dejando los micros, el vídeo de frecuencia de luz, que le dijeras a esas personas que han pasado por su situación, que, qué es lo ¿qué les dirías si alguien se ha visto tu entrevista, se identifica contigo y dice, ostras, pues es que a mí me pasó muy parecido, no sé qué tal, y esta chica salió, pues qué suerte que tuvo y yo sigo aquí. ¿Qué les dirías a esas mujeres, hombres, a todo el mundo que te esté viendo? Pues que realmente todos pasamos situaciones difíciles en la vida, pero la diferencia entre unos y otros no es la suerte, es tomar acción. Entonces, cada día que no se toma esa acción es un día más que vas a tardar en lograr salir de esa situación. Y yo lo entendí así. Entonces, cuando antes se dé ese primer paso, si no saben por dónde empezar, no pasa nada, porque para eso se brinda esta mano y esta oportunidad. Pero el primer paso es tomar acción, decidir, querer cambiar, porque no se puede cambiar a una persona que no quiere. Entonces, ese primer paso lo tiene que dar esa persona, si no, no se puede. Entonces, yo animo a que se busque ayuda, que se pida esa ayuda, que no se sientan débiles, que no se sientan mal por pedir ayuda, porque somos todos humanos y todos en algún momento de nuestra vida la vamos a necesitar. Y que se dejen guiar y para que puedan salir de esa situación, porque la ayuda está, las herramientas están, pero esa determinación la tiene que tomar esa persona. Pues Vanessa, pues gracias por abrirnos tu corazón y por compartir esta historia tan personal. Gracias a ti. Pues sí, para ir después, creo que muchas personas realmente pues van a sentirse reflejadas en algún momento de tu camino y sobre todo por el mensaje ese que nos dejas, incluso gente que te has caído, que te has derrumbado, pues es posible volver a levantarse. Así que bueno, pues muchas gracias por acompañarnos hoy en Frecuencia de Luz. Gracias a ti, Xavi. Nada, y a todos los que nos habéis escuchado, pues recordad también que podéis encontrar a Vanessa en sus redes sociales y seguir de cerca su proyecto en Esencia Fénix. Así que nada, os invito a compartir la conversación, nos veremos en próximas entrevistas en Frecuencia de Luz y os mando a ti, Vanessa, y todo el mundo que está allí, pues un gran abrazo lleno de luz para todos vosotros. Chao. Chao. Gracias por estar aquí, por dedicar tu tiempo y tu atención a elevar tu frecuencia. Si este episodio ha resonado en ti, suscríbete a Frecuencia de Luz para que cada nueva entrega llegue hasta ti y compártelo con quienes creas que estén listos para despertar. Juntos somos más luz.